Esta es Transporte. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Estamos en la materia de transportes. Déjame ubicar para la grabación. Ya Sí, ves, profe. famoso. Transportes Psicotrans. Sí. El tema de hoy hablaremos un poco del transporte terrestre y sus características, Omar. Características. Ok, profe. Muy breve. Sí, subió 2 tareas al foro, ¿no? Es lo que Sí. vi. Del transportista multimodal y el otro De lo que de... ya vimos, ¿no? La única diferencia va a ser lo que vamos a ver hoy un poco, ¿no? Sí, exacto. La idea es esos dos trabajos y el que ya subieron va a ser para la evaluación y el próximo miércoles veo con los que me falten, ¿sale? Espero no falten nada. Ok, profe. Sí. Ahorita iniciamos, mi querido Omar. Oiga, profe, ¿se acuerda que me había dejado hablar del operador multimodal, algo así? Así es. Y ¿Qué onda? bueno, fue en la anterior clase. No, pues ahí tengo la investigación. Pues ¿Me ahorita lo lo va a contar? revisamos. Oye, te doy, Mande. ¿cuántos minutos necesitas para hablarnos un poco del operador multimodal? Pero era la anterior clase. No importa, le agregamos, o sea, es que es parte de la... No tenemos guión Bueno, es como lo que hacemos con el Cantinflas, Omar. improvisado, ¿no? No, la idea es que platiquemos un poco y digamos lo que está pasando. Yo tengo una guía y le agrego más cosas, ¿no? Sí, para que participen y que podamos aprender, mi querido Omar. Ok, Unos 10 pues minutos no. cuando mucho, ¿te parece bien? Sería al final, porque es que todavía voy en camino a la casa, por eso es Órale, que me pues, conecté del teléfono. está Sí, bien. profe. Sí, no hay problema, no hay problema. La idea es que acuerde que de alguna manera en el grado donde estamos necesitamos experiencias, Omar. Sí, profe. Y procuro que basado en las experiencias de cada uno de ustedes externen sobre la temática, ¿sí? Eso es la intención, no sé si lo logre, es otra cosa. Ok, entiendo, profe. Entonces te espero antes del final. Acuérdate que el tiempo se va Sí, volando, sí. volando. Son 3 para la hora. Está bien, profe. Ahora que es muy bien, Omar. Ok. Buenas noches, profe. Buenas noches, Isla, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted? Muy bien también. Qué bueno, qué bueno. Oye, la semana pasada nos hizo falta, Isla. Sí, tenía jaqueca, migraña. Ok. Necesito lentes y ya me fui a evaluar para que me den mis lentes. Ok, muy bien. Qué bueno que ya le asignaron lentes. Sí, profe. Yo voy a ser del club. Yo ya tengo años con lentes para leer principalmente. No, ok. Tengo que leer. Aunque algunas personas se operan, Isla, ¿eh? Y le dura exactamente 10 años. ¿Oh, sí? Sí, sí. No sé de lo que tenga, pero actualmente se hacen operaciones de los ojos y son muy buenas, ¿eh? Pero le dura exactamente, de la primera generación, no de la primera generación, sí, de la primera generación donde salieron 2 alumnas en el caso de su carrera como exterior de aduanas, Isla. Una de ellas me comentó que estaba operada de los ojos y que exactamente ella tenía 10 años para, no sé qué característica, pero ¿Qué se puede tipo? operar. Ajá, Se puede ajá. operar con láser o no sé con qué. Oh, mira. Voy a preguntar a ver si Y yo se aplico ahorra, para eso. y se ahorra Ujú. lentes, se ahorra muchas cosas.
Sí, ¿verdad? Sí, voy a preguntar a ver qué. Gracias por el dato. No. Ahorita empezamos en un minuto, Isla. No, estoy revisando le encargo el foro, Isla. Ah, sí, siempre se me pasa eso. Ay, güey, profe. Sí. Oye, ahorita te pido un favorcillo, metes el Versa abajo, por favor. Sí, pues hay que limpiar porque hay personal. Sí, cabe levantar. Ahorita voy a venir a tocar y ya no quiero dar clases, ¿eh? Ándale, Kimosabi. Necesito silencio. Ándale, Kimosabi. Voy a tocar heavy metal y necesito que les traiga silencio porque no me concentro. Échale ganas. Por favor. ¿Sí? No, Ya. a las 9, después de las 9. Ah, pues yo estaba viendo A las 9 termino. De 7, 8 o de 8 a 9. a las 9 ya se termina toda la clase. Simón.
Bien, buenas tardes, Daniel, Omar, Isla, Iván, Neri. Vamos a iniciar con Buenas el tardes, trabajo. profe. Buenas tardes, Daniel. Buenas noches ya casi, ¿no? Ya estamos. Buenas noches, profe. Ya. Bien, vamos a hablar hoy de del trabajo que iniciamos la clase pasada y hablamos también un poco, quiero insistir un poco del trabajo que realizaron ustedes que no he revisado, que hablamos del gerente de tráfico. Las funciones que tiene el gerente de tráfico debe tener conocimiento sobre costos, procesos de fabricación, geográficos, comerciales, tráficos internacionales y procedimientos legales en materia de transporte. Administra el transporte propio si es que se tiene, vigilar la rentabilidad de los fletes, la logística del producto terminado, fomentar los negocios en el área de aduanas, así como los embarques de entrada y salida de la empresa. En términos generales, esa sería la cuestión del transporte. Cuando hablamos un poco del transporte terrestre, que es el tema de hoy, hablaremos, Daniel, ¿cómo podemos definir el concepto de transporte terrestre, Daniel? ¿Cómo lo podemos definir? Ese concepto. Okay. Ya definimos el transporte en general, ¿no? Ajá. Pero en particular el terrestre. Pues como un transporte, El traslado, si quieres llamarle otro, el término. un traslado más eficiente, más, ¿cómo se puede decir? O sea, menos, cuando se dice dificultoso, pues por la forma de que ellos, la capacidad de ellos es un poquito más compacta que, por decir, un barco, un avión o que ellos Ahí hablamos de ventajas y desventajas, Daniel. Ajá. Cuando hablamos del terrestre, podemos decir que hablamos de carreteras, vías del tren y ductos, ¿no? Que es el transporte terrestre. Sí, sí, así es. Ajá. ¿Vale? Déjame dar la entrada a un muchacho. Ya estamos el 50+1 para las elecciones democráticas. Entonces, Daniel, evidentemente hablamos del concepto, que es el transporte terrestre. Hablamos de que estamos, vaya, un poco simplón, en la tierra, ¿no? No en el agua, no en el área, no en el aéreo, ¿verdad? Que es los otros modos o tipos. Así ¿Sale? es. Ajá. Entonces, las funciones que maneja el transporte en lo general, no el terrestre específicamente, es el desplazamiento cotidiano, ¿no? Sí. Y el desplazamiento cotidiano precisamente para el manejo de las distancias que se tiene la necesidad de moverse las personas. Daniel, ¿por qué se mueven las personas? ¿Por qué no movemos? Por necesidad, por trabajo, por Ajá. comercio, por Placer también, ¿no? placer. De Ajá, vacaciones, ¿no? ajá. En general, ¿no? Y también el transporte en general permite que se distribuyan los bienes y servicios a cualquier lugar del mundo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Pero también depende del acceso que se tenga a ellos, ¿no? Por ejemplo, así como el comercio internacional, Daniel, que ha tenido en los últimos 50, 60 años una modificación gigante, Daniel. Te puedo decir que, por ejemplo, en el caso del comercio internacional, tenemos datos más o menos aproximadamente entre los 50 y 60, el 10% que se fabricaba en la localidad iba hacia afuera, hacia otro destino. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y en 1990, 80 y tantos, aumentó hasta el 20%, el doble. Yo creo que el año 2015 o algo así, estamos hablando del 35% de lo que se produce en el mercado local sale fuera del mercado local, sale fuera, se consume en otro lugar. ¿Sí? Entonces, eso implica aumento de la capacidad de carga, ¿no?
el término que ahorita nos va a platicar un poco Omar sobre la multimodalidad o la intermodalidad, ¿sí? Que se combinan varios tipos de transporte, ¿no? Varios medios de transporte para mover esas mercancías. Pero también tiene que ver la mejora de las infraestructuras. Daniel, ¿qué sería para ti la infraestructura del transporte? ¿Qué sería para mí la infraestructura de transporte? Sí, señor. ¿Cómo en qué término, profe? ¿Como en el término de su establecimiento y así? ¿O cuál es su logística? A ver, ¿qué podemos decir con respecto a la infraestructura educativa, por ejemplo, Daniel? Pues las escuelas, los salones, Ok. Y ahora hablemos de transporte. pues los troques, las cajas, algo así. Los contenedores, hay un Los tema en contenedores, particular, ajá. ¿sí? Ok. ¿Qué más? Pues los choferes, Ajá. las yardas donde hacen sus operaciones, Ujú. bueno, no sé ahorita, pero más o menos, profe. O sea, todo lo que tiene que ver alrededor del transporte, Daniel. Las rutas, si es camión, las carreteras, las vialidades, los controles, ¿no? Que se tienen sobre los transportes, porque no se puede manejar cualquier momento, ¿no? Sí. Tiene que haber Ok. controles, evidentemente. Y también hay algo muy importante cuando hablamos del transporte, el aumento de la seguridad. Fíjate que algo muy interesante que yo he visto en mi ciudad en particular es el manejo se volcó después del 2001 en particular. ¿Qué pasó en 2001 en Nueva York, Daniel? Lo de las Torres Gemelas. Ándele. Eso le cambió a los gringos todo, y no nomás a los gringos, sino también a nosotros. Sus controles de su país se han modificado totalmente, radicalmente a partir de ese periodo, ¿eh? Inclusive dicen que o sea, bueno, en los primeros años fue obviamente más lento porque los controles que ellos pusieron pues fueron más exhaustos, ¿no? Más fuertes. Y y fue, pues obviamente se ha ido modificando el sistema para que operen un poquito más ágil, pero aún así tiene cierta todavía lentitud a como se manejaba en aquellos tiempos, ¿no, profe? Pues sí, hay algo de eso, pero evidentemente que las reglas que manejaron ellos se modificaron, y te lo puedo decir tan simple como ciudadano de Tijuana, ¿no? Antes del 2001 yo podía cruzar la línea en 15, 20 minutos o menos. Y en la actualidad, en cualquier momento, mínimo una hora y hasta más, ¿no? Depende del día y depende de las condiciones, ¿verdad? Entonces, es algo terrible, ¿no? Al final de cuentas. Profe, Sí, dígame. pero a partir de esas fechas de lo del 11 de septiembre, se Ajá, implementaron en compañías americanas que ya pedían transporte con certificación. ajá. Entonces ya empezó a cambiar ya mucho ese rol, pero ya más que nada ahorita ya te exigen cuando son compañías grandes. Antes hasta sus propios transportes no tenían certificación y ahorita ya te lo exige cuando son compañías grandes, cuando son que van a manejar cierto tipo de mercancías. Pues Ajá. ahora sí que hasta aquí en México también ya te la están pidiendo. Ciertas compañías, ahora sí que maquilas, sí te piden la certificación por cuestiones de tiempos, por cuestiones hasta de manejo de mercancías, porque pues el transporte sale del almacén hacia Garita, pero tú como cliente o tú como agencia no te esperas a que llegue a otro punto, y muchas veces se ha hecho, pues. Entonces Sí. ya cuando están certificados, pues ya traen GPS y todo bien, claro, con cámaras y todo. O sea, el manejo de las condiciones, Penilla, se ha radicalizado. O sea, hoy hay más control y evidentemente que la certificación le hace más simple, entre comillas, pero el control está dado, ¿no? Penilla. Ah, no, sí, claro, pero a lo que me refiero que a partir de esa fecha se hizo más énfasis en las compañías grandes que ya se manejaban ya con las certificaciones literal. Sí. Y antes de esas fechas no se manejaba mucho, no se escuchaba mucho más bien. Sí, no se escuchaba tanto como.
El mentado City Pad, ¿no, profe? Ándale, el City Pack, que hoy se maneja como más simple, mucho más, y se tiene, Está también el Fast. ¿mandé? Está también, aparte del City Path, está el Fast. Eh, O sea, ya implementaron dos, tres cosas. alternativas y diferentes modelos del mismo tipo de seguimiento de control de seguridad, Penilla. Bien. Entonces, hablamos de algunas características de lo que se maneja en el ámbito del transporte terrestre. ¿Sí? Se redujo el precio del transporte terrestre. Sí. En cierto momento, que aumenta con el número de personas y cargas y con la modificación de ello, ¿no? En el caso del transporte terrestre tenemos que tener redes o ejes, líneas, nudos que tienen que ver con el transporte terrestre. Penilla, ¿qué sabes tú del transporte de Tijuana? El transporte, ¿cómo se llama? El que se maneja en la ciudad de Tijuana, como el transporte local. Del transporte local, pero ¿a qué se refiere? O sea, literal localmente nomás. Sí, el transporte público local, esta que se utiliza de aquí del Insurgentes y que va para el centro. Ok, como de personas, Sí, transporte. de personas, el transporte de No, personas. pues ahora sí que ahí le quedó mal, yo ahí ya no sé qué onda. Bueno, no te preocupes. La idea de eso, ¿Qué preguntó, profe? el transporte local, Isla. Pero ¿cuál fue su pregunta? ¿Cómo se maneja? Pues por rutas, ¿no? Sí, ándele, las rutas, Ujú. la ruta troncal y el manejo de la ruta local, ¿no? ¿Cómo se llama el transporte de Tijuana? Ajá. Escalafio. No, hay un transporte aparte, es agregado, ¿no? El CID. Ándele, el SIT, el sistema de transporte de Tijuana, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que hacer. No sé si sepan ustedes, pero hay un estudio para hacer ese manejo de ese tipo de transporte. No se debe hacer de esa manera. Y se hicieron rutas incorrectas, según yo. ¿Sí, Penilla? ¿Sí, Isla? Lo que es el CIT, profe. Mande. Dice usted que se hicieron rutas incorrectas en lo que es el CIT, el transporte integral o integral. Ajá, ¿de Tijuana? De Tijuana, ¿no? Sí. ¿Qué dices sobre eso? Yo nomás una vez me he subido, pues yo soy de Tecate, una vez me subí y pues obviamente no tengo la necesidad que tal vez tienen los de Tijuana en llegar a sus lugares, ¿no? Yo iba a un cierto lugar donde pasaba ese camión y se me hizo muy eficiente creo que iba pues ese transporte, se me hizo eficiente porque me dejó en mi lugar, ¿no? Claro. Pero, pues como usted lo comenta, pues obviamente las personas de Tijuana, pues obviamente pueden tener una inconformidad porque no cubre las rutas o las necesidades que ellos tienen o que ustedes tienen en su lado, ¿no? Es que Daniel... Pues no lo cubre y aparte de ser una infraestructura ahí estorbosa nada más. Sí, Hace más tráfico. sí. Y está prohibido utilizar el carril del CIT, ¿eh? Sí, te multan. Sí, Se puede levantar tu carro también. así es. Pero la pregunta, Isla, es, ¿qué estudios hicieron para determinar que la ruta de Insurgentes hacia el centro es el movimiento de personas? Mi opinión en esa parte, profe, yo creo que por el parque industrial. Yo quiero pensar que fue por el parque industrial, queda más cerca y menos meterte a las vías rápidas y eso. Bueno, Daniel, sí se mete. lo que sí tiene que ser un estudio de movimiento de personas. ¿Me explico? Entonces, Sí, el movimiento de personas se maneja de los parques industriales se deriva hacia las colonias. Y lo que sucede en el caso particular de esta ciudad es que del Insurgente, de la parte de los Olivos y tal vez un poco más atrás, ahí sale la lanzadera y llega al centro de la ciudad de Tijuana. ¿Sí?
Pero el movimiento, según yo, de lejos, sin ser especialista, se maneja de la parte de la ciudad industrial de Otay hacia muchos lugares. Y ahí no entra no hay rutas que yo sepa. ¿Sí, Daniel? Sí, sí, profe, no, yo le digo que yo desconozco un poco de eso porque pues soy de Tecate, ¿no? No es como que yo lo conlleve a hacer esa ruta siempre. Imagino que sí hay inconformidades por la parte de la gente de Tijuana, pues porque ustedes sí tienen que tomar o los toman o tienen No. alguna molestia en esa parte. Le digo, yo no más ver si sí me combino, pero no Claro, es una... está bien. Es que, por ejemplo, Daniel, a mí una ocasión me tocó estar en León, Guanajuato, y allá está la ruta de igual similar con lanzaderas, todo similar a la que tenemos aquí en Tijuana, y yo miraba lleno de gente. Cuando tú viajaste, ¿iba mucha gente o poquita? No iba lleno, pero iba más o menos, casi lleno, pero no iba tan lleno. Entonces, pero el No iba movimiento... gente parada, me refiero que no iba gente parada como antes, pues iban todos en sus asientos y Okay. si acaso uno que dos, tres asientos libres, pero no iba gente parada. O sea, no iba lleno completamente, ¿no? Así es, ajá. Si tú te subes una calafia de las 5:10 hacia Otay, siempre van llenas en los momentos de tráfico aquí en la ciudad. La ciudad de Tijuana se traba entre 5 y 7 de la tarde de la noche o en la mañana de 7 a 9. Se traba, pues, o sea, está un tráfico. Y a veces todo el día, Daniel. La famosa vía rápida no tiene nada de rápida, ¿sí? Por ejemplo, Daniel, mi hija trabaja en el ayuntamiento allá por la zona del río y nosotros vivimos aquí en la altura del Parque Morelos y se avienta en la tarde cuando sale de trabajar 40 minutos. ¿Sí? Caray, ahí está casi Ah, cerca. caray. Y por ejemplo, me ha tocado a mí estar en Otay cuando tengo un compromiso a las 6 y fácil me aviento 1 hora y media, mi cuate. De Otay hasta el lago. Y hay muchas vialidades. Muchas vialidades. Bien, vamos a hablar un poco del transporte terrestre, particularmente de camión o tráiler, y también que tiene que ver mucho. Todos quieren vivir en Otay, profe, todos quieren vivir en Otay. ¿Mandé? ¿Mandé, Penilla? Todos quieren. ¿Todos quieren vivir en Otay? Lo que pasa, profe, es que, por ejemplo, acá en Otay, pues tenemos, bueno, no tenemos, me escuché muy mal. Bueno, hay muchas fábricas. Claro. Y aparte es muy céntrico por la garita, por los trabajos, por muchas cosas. Entonces, por eso, ahora sí que cualquier salida de Otay hacia otros rumbos sí es muy tardada. Es como Santa Fe, pues. Santa Fe que también la hermana de pobló, Santa Fe. Algo bien, pero pues todos salen de ahí. Bien. Sí, no, es que ahí la idea es resolver el problema, Penilla, de que la ciudad fluya, ¿no? Y que si tú vas de un lugar a otro, se tiene que mover. Hace como una semana yo andaba en playas y dije, en 1 hora cruzo la ciudad porque tenía clase a las 6 de la tarde. Y no, me aventé 6:30, Penilla. De la zona de playas hasta el lago. ¿Sí? 1:30. Y de Otay para acá también es igual de tráfico. Bien. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en el caso de transporte terrestre? Tenemos las ventajas de que es barato comparado con el barco, el avión o el ferrocarril. ¿Sí? Daniel, ¿es más barato el transporte de camión o tráiler que el de barco y el de avión? ¿O el de ferrocarril? Pregunto. Sí, profe. Ok, entonces una de las ventajas que tenemos el transporte terrestre. ¿Sale? De hecho. Ok, Omar. Sí, ¿Ya de está hecho, listo? Pues ya. Ya. Dame un minuto. Yo manejando. ¿Ya estás en tu casa? No, todavía no llego. Uy, hablando de transporte y tráfico. Agarré el trafiquito aquí un poquito. How Es que como metí una hora extra por eso.
¿Cuánto tiempo necesitas? Porque ya nomás nos quedan 10 minutos, Omar. Si quieres lo dejamos para la próxima semana a ver si estás listo, ¿no? Sí, profe, sí, mejor para no fallarle. Para que nos platiques unos 10 minutos con mucho. Ya nos quedan 10 minutos en este evento porque... Ok, seguimos con respecto a las ventajas que se tiene en transporte de camión o tráiler. La seguridad de la mercancía, ¿sí? Aquí hablamos de la seguridad de mercancía, el momento de transportarla y además que siempre se tiene que manejar seguro. Y cuando se manejan todo tipo, por ejemplo, en el caso, Omar, los productos ASMAR, ¿qué es un producto ASMAR? Omar Lagunes. Un producto asma, no, sino. ASMAR. Daniel, ¿qué es un producto ASMAR? A ver, profe, ahí sí lo desconozco, no, la verdad no sé. Okay. Asma. Isla. Tengo mucho que no lo escucho. Okay. Dale, profe. Un producto, el transporte de productos ASMAR, ¿qué es eso, mi querida Isla? Son químicos. Ok, son productos peligrosos, están manejados en inglés, ¿sí? Y tienen un tratamiento especial y tienen que tener una serie de condiciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces hablamos del manejo, el transporte terrestre también es muy versátil. Puede acceder a las instalaciones del destinatario. Eso es algo muy simple, Daniel, pero así como utilizas tú el transporte, para ti fue el transporte que utilizaste en Tijuana hace un tiempo, fue muy versátil porque te dejó exactamente donde tú querías, ¿no, Daniel? Sí, así es, profe. Ajá. Es muy bueno. Entonces, también el camión tiene muy versátil porque accede a las instalaciones del destinatario, hacia donde se va a entregar la mercancía. También la accesibilidad. Hay sitios muy complicados que regularmente el transporte terrestre los puede sobrellegar y llegar al destinatario, ¿no? Y también hablamos de la amplia red de cobertura que se tiene en el caso de la rapidez. Otra de las cosas muy importantes es la trazabilidad. Daniel, ¿usted sabe algo del GPS? Sí, sí, profe. A ver, talk to me, échese algo, dígame. De hecho, pues yo trabajo ahorita en lo que es Me gusta. Aviénteselo. topografía. Pues el GPS es un sistema de rastreo o de coordenadas que te da bueno, en el caso de transporte te puedes marcar una ruta y tu transporte tiene que ir sobre esa ruta y los vas monitoreando, ¿no? Porque en vivo, en tiempo, dependiendo. Pues es para más lo que puede servir el GPS en cuestión de transporte para hacer un rastreo o ver que el chofer se vaya por la ruta correcta o hacer una ruta correcta que te haga ahorrar más tiempo, más economizar a la empresa de transporte para que no gaste tanto diésel y más seguridad, pues eso es lo que hace el GPS. Porque sabes por dónde va. Y además el cliente, el dueño de la mercancía puede ubicar la mercancía donde va, ¿no? Así es, ajá. Y es algo que se requiere al final de cuentas para tú, por ejemplo, te gustaría saber dónde va tu mercancía y cuándo te va a llegar, porque eso es muy importante, ¿no? Entonces, Sí, el GPS es todo un rollo que vamos a tocar la próxima semana sobre un poco del transporte terrestre y hablaremos un poco de los GPS y un poco de lo que por ahí tiene Omar Laguna, es un temita potente, ¿sí? Bien. Sí, de operador multimodal. Ándele, muy bien. En el caso de la flexibilidad del transporte terrestre es que pueden echar de última hora algunos envíos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el barco ya recibe y ya no acepta nada. O el avión ya se fue. Pero el camión sí va recolectando en varios lugares y es muy flexible en ese sentido. Sí, de hecho.
Aunque por eso es que es el medio más económico, podría decirse, ¿no? Ajá. Ya alguna- que todo de es alguna más manera. accesible, pues. Ajá. Sí, es que esa es la ventaja que tiene mi cuate. Para entender eso. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. ok. Consolidar. Bien, en general, podemos decir que el transporte terrestre o el camión o tráiler, junto con las vías del tren y los ductos, seguiremos platicando la próxima semana sobre esto. Estaremos como 2 o 3 semanas sobre el transporte terrestre, ¿sí? Perfecto. Ok, profe. Bien, ahí la dejamos, nos vemos el próximo. ¿Alguna pregunta, duda hasta dónde vamos, jóvenes? No, todo muy claro, la verdad. ¿O aportación, al final de cuentas? Acuérdense que yo vengo a aprender, soy alumno principal. Todo bien, profe. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Ahí les encargo, les mandé un trabajito para este viernes y para el próximo lunes para evaluarlo la próxima semana. ¿Sale? Sí. Les recuerdo que no Perfecto, tenemos examen, solamente necesito que les manden los trabajos bien hechos. Perfecto. Cortos, Sí, pero bien profe. hechos. ¿Sale? Ok, profe, Muy gracias. bien, profe, gracias. Buenas tardes a Profe, todos. gracias. Y a ustedes. Igualmente, Buenas tardes. descansa Hasta usted. luego, profe. Igualmente, jóvenes.